Carcaixent, València, 20 d'abril de 1969. En esta casa del carrer de Santana, un home ha aparegut mort enmig d'un bassal de sang. Noms de la víctima: Ladislao Charnoskis Novoda, Vicente Pérez García, Max, el polaco, Drijanin. Nom autèntic: Vjekoslav Luburić, responsable de la repressió als camps d'extermini de Croàcia durant la Segona Guerra Mundial, cap de l'organització terrorista Otpor. Amics i col·laboradors: Luis Carrero Blanco, vicepresident del govern. Antonio María de Oriol i Urquijo, ministre de Justícia. Camilo Alonso Vega, ministre de Governació. Blas Piñar, líder de l'extrema dreta. Ante Pavelić, president de l'estat croata durant la dominació de Hitler. Andrej Artuković, ministre de l'Interior croata, conegut com el carnisser dels Balcans. Principal sospitós de l'assassinat: Ilya Stanic, suposat agent dels servicis secrets jugoslaus. Altres sospitosos: agent dels servicis secrets israelians, el Mossad. Pues sí que tenia molt importants, perquè jo l'he vist en fotografies en banquetes en el Caudillo. Que jo tinc amics que eren prou importants i estan en companyia d'ell. No, bueno, probablement així en el poble és raro que el reconeguen com a bo. Pues era un home molt resguardat ell, un poc raro, molt recte. Era un home tratable, un home que es portava bé amb tots els treballadors, en fi, un home que no hi havia ningú que tinguera queixa d'ell, que no treballava jo soles, no? Que treballaven homes també. Cuando hablan de general Luburić nazi o general Luburić fascista, no es posible hablar de un nazi o de un fascista cuando lo único que quiere es un país libre. Luburić era uno de los carniceros más importantes en ese gobierno fascista de Croacia. Luburić era comandante de los jefes de los campos de concentración. Él era ejecutor de esa política que lo tenían Pavelić y Artuković. Pavelić como caudillo, como jefe de este gobierno, y Artuković como ministro de Interior, y Max Luburić como jefe de los campos de concentración. Los chicos lo adoraban, siempre regalaba dulces, bombones a los chicos, porque era muy cariñoso con los chicos. Y con los vecinos, como le dije, hablaba perfectamente el valenciano. Y como me dijo Padre Oltra, cuando estaba con un campesino de la huerta, hablaba el idioma de él, como si hubiera nacido allá. Dice, cuando hablaba con algún obispo, dice, a muchos le daba lecciones en teología. Y cuando hablaba en Alto Estado Mayor, en Madrid, Padre Oltra dijo textualmente, se podría escuchar vuelo de una Moskva por la atención que le prestaban. Luburić no nos sirve como honor, como un ejemplo de valentía y de prudencia y de ciencia y de militar. Ha sido un hombre que sabía matar. Una vergüenza. Vjekoslav Luburić va néixer el 1913 a Croàcia, una nacionalitat que té parlament propi des del segle VIII, però que no ha sigut mai independent. Entre els moviments nacionalistes, al principi de segle se'n va formar un especialment radical i amb tendències feixistes, l'Ustaša croata. Als 16 anys, Luburić se'n va als campaments de l'Ustaša a Hongria
per integrar-se en la seva estructura militar. Se formaron unidades militares que se adiestraban para lucha de la liberación. Y esto no llegó a usarse porque estalló la Segunda Guerra Mundial y nuestro movimiento aprovechó la ocasión y proclamaron la independencia de Croacia antes de que las tropas alemanas llegaron a la capital. El movimiento de Ustašas en misma Croacia era bastante pequeño, muy radical, muy terrorista, muy peligroso, pero pequeño. Ellos vivían fuera del país porque no podían allá. Muchos expulsados se dedicaban a atentados, la propaganda, claro, muy vinculados desde el principio al fascismo en Europa. A Mussolini, porque ellos tenían sus campos en Italia, allá bajo protegio de Mussolini, tenían muy fuertes vínculos con nazis de Alemania, porque tú sabes cómo llegó Artuković a Zagreb para tomar poder de ministro de Interior, con un avión de Luftwaffe de Alemania. Y allá dicen que su amigo era Goering y otra gente, allá se casó con una alemana, la llevó allá, se instaló como ministro de Interior. Eso fue el movimiento de Ustaši. Los alemanes y italianos estaban ante un dilema, o reconocer este nuevo Estado y tener un aliado, o ocupar militarmente, que podrían haber hecho fácilmente, y tener un enemigo más. Optaron por lo primero. Y por eso a nosotros nos tildan de nazifascista. Era un gobierno títere. Cuando ocupó Hitler dijo, aquí va a existir el gobierno de Croacia, independiente. Trajo allá Pavelić, trajo a Artuković y ese gobierno empezó a funcionar en el sentido de exterminar los serbios, los judíos, los gitanos. Y claro, y algunos croatas que eran contra él, que eran comunistas o algo así. Agram, el Poglavnik realiza una visita de inspección a las regiones que han sido liberadas de las bandas de terroristas que acogen con gran alegría a su jefe. En uno de los campos más graves, más conocido que es Jasenovac, había unos 10 campos, Jasenovac, Jadovno, Nova Gradiška y muchos otros. En campo de Jasenovac han muerto, según algunas estimaciones, 700.000 hombres, mujeres, niños. Yo fui adjudicado, transferido al Ministerio de Interior. En una época me llegó el decreto, me nombraban el director, no comandante, director del campo de trabajo, Jasenovac. Y ahí cumplí como oficial mi deber y me achacan muchas atrocidades, muchas cosas que es todo mentira, invento. No tenían cámara de gas o alguna cosa, sino lo mataban con fusil, con pistola, con cuchillo, con palo, con hambre, con cualquier cosa. Y algunos de los Ustašas carniceros, entre cuales era Luburić, Ljubomiloš y otros, mataban hasta las mujeres embarazadas. Algunos de los Ustašas, hay fotos que se han publicado en todo el mundo, que Ustašas se iban por las calles con una cadena de los ojos humanos, sacados de sus víctimas. Y hay caso histórico de la documentación que el comandante de policía o servicio secreto de Alemania en Zagreb mandó un informe a sus jefes allá y dice, no puedo pararlo en esa forma de matar, en forma que no es civilizada, porque otro no lo lamentaba tanto por muerte, sino por forma que no era suficiente civilizada. Para el campo de trabajo de Jasenovac le atribuyen los comunistas y escritores las víctimas, supuestas víctimas de 600.000 a 1,5 millones, según las necesidades políticas del momento eso. Y actual jefe de Unión Democrática de Croata, doctor Tuđman, que ganó ahora elecciones, él al retirarse del ejército como escritor y historiador, a base de la documentación de las fuentes comunistas oficiales, ha demostrado que durante toda la guerra, del año 41 al mayo de 45, en todo territorio de Croacia, en todas las cárceles, en todos los campos de concentración o de trabajo, como lo quieren llamar, que han podido fallecer, morir
59.500 más o menos aproximadamente. Él ha matado en fin, ha sido jefe de un campo de concentración donde mataba ahí los serbios y los judíos y croatas también. El 31 de desembre de 1944, Dinko es casa amb Nàdia, germana de Luburić i directora del camp de concentració de Stara Gradišća, on, segons algunes estimacions, van morir 12.000 presoneres. Poc després, la desfeta alemanya és inevitable. Luburić és ascendit a general i enviat al sud per protegir la retirada de les tropes alemanyes. El grado de general lo consiguió el año 45, porque fue mandado al sur cuando los alemanes abandonaban los Balcanes. Entonces todo el frente sur se movió. Entonces, como él ya era un fenómeno excepcional, donde él se presentaba, las cosas cambiaban rotundamente. Entonces, le fue ordenado por jefe de Estado para que estabilice el frente sur, que se movió por razones de retirada de los alemanes. Y entonces le fueron subordinados algunos generales y divisiones alemanas y él estabilizó el frente. Polanyi desapareció y claro, él se creía todavía general y no sé qué. Y aquí también, él es general. Tú eres ex general. No eres general, no eres nadie. Aquí no tienes ejército, no tienes a nadie. Pero él, en fin, es general. Además, en la jerarquía de los Ustašiks hay coronel y luego Krilnik. No hay general. Y él pues quiso ser general y Poglavnik Pavelić le nombró general. Acabada la guerra, Luburić fa la guerrilla durant 2 anys. Després, s'amaga a Zagreb amb documentació falsa de militar soviètic, fins que pot fugir del país amb l'ajuda dels franciscans. Cuando se escapó vía Hungría, llegó a Francia y entonces se puso en contacto con sus familiares. Primero se puso en contacto con unos franciscanos de Chicago, de Estados Unidos, y vía ellos con nosotros, con su hermana y conmigo. Y se puso en contacto con el jefe del Estado, doctor Pavelić, que en la actualidad vivía en Argentina, y él le ordenó que pase a España. A Espanya és ben rebut. Només arribar, l'Orde Terciària Franciscana li proporciona esta vivenda, en el Rastro de Madrid. Allí, en la Fira del Camp, coneix Isabel, filla d'un empresari basc, amb la qual es casa 5 mesos més tard. La boda realitza amb tota la parafernàlia de medalles i uniformes de signe netament nazi, com a testimoni d'un passat que Luburić mai no ha amagat, però que els seus correligionaris intenten excusar de qualsevol manera. Los croatas que hemos venido a España no hemos venido en busca de trabajo, no hemos venido en busca de soluciones económicas, simplemente hemos venido para salvar la vida y a veces en el último momento. Y cuando llegas a un país como España en aquella época, para salvarte la vida, lo primero que te sientes es agradecido a alguien que diga yo te salvo la vida. Como en aquella época, pues gobernaban gente que gobernaban, lógicamente había que arrimarse a esta gente, pero por intereses puros para salvarse la vida. Hoy, los croatas que pudieran venir, o si vinieran los croatas a España, lógicamente se arrimarían a la gente del poder de hoy para salvarse, nada más, nada más. El general croat es va arrimar al poder, però va ser prou selectiu a l'hora d'escollir les seues amistats. Des de la seva arribada a Espanya, va tindre l'ajuda de la gent més important, entre ells un confessor de Franco i el vicepresident del govern.
Le ayudaron en primer lugar Padre Oltra, don Fernando Mateu de Ros, de Valencia, que era divisionario, y el general era también miembro de honor honorífico de la División Azul, porque nosotros croatas también teníamos unos voluntarios que fallecieron todo, que cayeron todo en Stalingrado, y ya era una confraternidad. Una neboda de Camilo Alonso Vega, que treballa en el Ministeri de Governació, li proporciona documentació falsa, a nom de Vicente Pérez García. És la identitat que té per a viure en el carrer. De cara a la Guàrdia Civil, es fa passar per Ladislao Chernoskis Novoda. Era muy amigo del presidente Carrero Blanco, y en una oportunidad hablando los dos, entonces este almirante le dijo, dice, mi general Luburić, ni yo ni usted moriremos en la cama. Sí, le dijo. Y resulta que Luburić murió el 20 de abril de 69, no en la cama, sino asesinado, y el 20 de diciembre el almirante Carrero Blanco, se cumplió la profecía. Era muy amigo de Carrero Blanco y de muchos de general que era divisionario, don Tomás García Rebull, que también me honro con su amistad. Casat amb Isabel, amb nova identitat i els contactes amb el franquisme ben afermats, Luburić instal·la una granja d'ànex a Benigànim. Allí, mentre la dona treballa, ell es dedica a reconstruir l'organització dels croates, anomenada Otpor, que significa resistència. En Valencia lo reorganiza a escala mundial y absorbe a los miembros de todos los partidos que ven con simpatía a un hombre que no se aferraba a un partido o algo. Dice, a los partidos debemos erradicarlo. En la emigración no podemos jugarnos de políticos y de partidos. Tenemos que formar un frente nacional, que esto significaba Otpor, o sea, la resistencia nacional croata. Ya siguieron con su método viejo del terrorismo, matando a la gente inocente, matando diplomáticos yugoslavos, han matado embajadores en Suecia, han intentado varios atentados en diferentes partes del mundo, han secuestrado aviones, han puesto las bombas, llegando hasta el año 70, 71, no sé exactamente qué, pero en principio de años 70, a mandar un grupo de los comandos a Yugoslavia para levantamiento allá, no sé qué cosa. Claro, fueron liquidados en una semana todos de ellos capturados y liquidados porque fue una ilusión, una locura, pero llegan hasta esto. Ese movimiento organizado persistió muchos años. Lógicamente la lucha tenía que ser necesariamente armada en aquella época. Lo que pasa que no había otra alternativa. Hoy, por ejemplo, en las circunstancias actuales de Croacia, a nadie le pasa por la cabeza una lucha armada. ¿Por qué? Porque tenemos este juego que nosotros queremos decir. Nos presentamos ante el pueblo y que el pueblo nos elija. Esto es lo que faltaba antes. No había otra alternativa más que decir, vivo en un país extranjero, vivo en España, sí, acepto las leyes, vivo bajo la protección de estas leyes, pero yo tengo mi organización, mi futuro de esta organización lo tengo diseñado yo, y este futuro es la lucha armada y la liberación, aunque fuera armada de Croacia. Éramos contrarios 100% para usar violencia, porque era contraproducente. Nos haría mucho más daño que eso. Y como los agentes provocadores comunistas trataban de inducir al general y después trataban de inducirnos para hacer actos subversivos, y como no podrían, entonces ellos formaban grupos paralelos, supuestos miembros que habían hecho algunos actos terroristas que siempre terminaron mal, y mal para los autores. En algunos casos eran tontos útiles y en algunos casos eran agentes provocadores. Secuestrar un avión y eso, pues no es positivo, ni mucho menos. Luburić es va convertir així en el cap d'una organització terrorista internacional dirigida des de Benigànim, i també mantenia un estret contacte amb el que va ser president de Croàcia i principal responsable del genocidi, Ante Pavelić.
Pavelić, exiliat als Estats Units, on gràcies a la Guerra Freda es sentia segur, intercanviava informació amb Luburić i li donava instruccions. Mentrestant, Luburić havia tingut 4 fills, però duia una vida que no era pròpia d'un granger. L'actual propietari de la granja, Francisco Moreno, ho recorda bé. Es portava de cap en moltes ocasions a la majoria, sobretot els que tenien que passar per les limitacions d'ací de la granja. Segons recorde, que alguns han dit que n'hi havia un camí ací de l'estació, el camí vell de l'estació, que passava arran de granja, i que ell treia la pistola i deia que ací no passaven i no passava ningú. I si s'escapava un gos, ve de caça, ve de lo que siga, en quant entrara ací dins, en pegar-li 2 tirs estava a la part de fora. I en la pistola ha amenaçat 50 voltes a tot el que s'ha presentat per davant. Pues en alguna ocasió vaig veure 2 o 3 voltes vestit de militar. Festes, professor, i en l'església no anava vestit militar, però anava tots els diumenges. Una cosa, moltes medalles, jo no puc distingir ara, però era un home que llamava molt l'atenció l'informe que portava. O sigui que era molta graduació. Celebracions que feien ací en el local com a comedor, preparat per a l'efecte, perquè pareixia que estava preparat per a l'efecte, en el que actuava hasta una banda així, una orquestra de Benigani denominant Onces Tropical, i que es vestien, segons no en tinc fotografies, però sí comentaris dels mateixos que han assistit, que es vestien, anaven vestits fins militars. Anaven vestits ahir militars. I així en d'ací, i en seguida no coneixia ningú a ningú. Una vegada així d'ací, ni els músics podien saludar-los, ni ningú, no es coneixien entre ells. Vistiendo el uniforme, él demostraba a sus seguidores y a todo el mundo que no tenía miedo a la muerte y era un apoyo simbólico, quería decir, mire, en España yo puedo lucir en uniforme del general croata, quiere decir que el gobierno español y autoridades nos simpatizan, nos ayudan y nos toleran. Així, entre festes, cercaviles i reunions més o menys clandestines, van passar els primers anys dels activistes croates en l'exili. La granja de Luburić comença a tindre problemes de diners, perquè allò que es guanya amb els pollastres i els ànecs es perd en l'Otpor. A més, el comportament de l'exgeneral Ustasha és cada dia més violent de portes cap a dins. Segons fonts molt pròximes a la família, Luburić va intentar estrangular la seva dona en diverses ocasions. Les baralles eren contínues. Un brot paranoic fa que acuse la seva dona de ser un agent de Tito i d'intentar enverinar-lo. El general arriba a pensar també en la possibilitat d'instal·lar canons antiaeris en la granja per protegir-se de possibles atacs del Mossad. Antiaéreos. Y claro, la mujer se enfadó y le dio una en la cara, fuerte, de frente con los llaves. Luego él se creía fino, decía que eso es en las heridas de guerra y de heroicidad, de no sé qué, tonterías. Tuvo una desavenencia con su mujer que se oponía a la actuación política de él, porque ella le dijo, tienes que preocuparte por tu familia. Y él le dijo, bien, ¿te falta algo? No me falta nada, tienes todo, tienes servidumbre, tienes para educar los hijos y yo tengo, dice, yo te he dicho antes de casarnos quién soy y que para mí primero es la patria, después la patria y otra vez la patria, después la familia, para mí personalmente. Tú aceptaste esto y ahora no puedes regañar. Y se separó. Isabel es queda en la granja de Benigànim i Vyacheslav Luburić se'n va a Carcaixent, on instal·la una impremta amb l'ajuda dels franciscans i d'alguns empresaris i polítics. A Carcaixent,
L'activitat de l'organització es farà més intensa i girarà al voltant de l'edició d'una revista anomenada Drina. Alfredo Vila, veí de Carcaixent, va treballar en eixa imprenta. Bueno, allí se feia més o menys una revista, que era la oficial diríem, del moviment croata, que era Drina. Després se feia diferents tipus de llibres, diríem, llibres que sostenien la resistència que ells portaven en tot el món front a, diríem, al govern oficial iugoslau que encabeçava el general Tito, i després tot el que se publicava allí s'enviava a tot arreu del món. Tant en la granja com més tard en la impremta, les activitats de Luburić estaven protegides de possibles atacs exteriors. D'on podien vindre estos atacs? Dels servicis secrets d'Israel i Iugoslàvia. Però Luburić, com els altres nazis refugiats al nostre país, no tenia cap problema. Així tenia una escorta personal i gratuïta proporcionada pel govern. Ell estava protegit al poble per les autoritats. Ell estava protegit al poble per la Guàrdia Civil, que la Guàrdia Civil, en definitiva, no era ni més ni menys com és avui, com serà demà si no canvia, que uns treballadors manats per els superiors. I la Guàrdia Civil tenia molt bona relació amb ell, Jo no sé si tindria por dins l'interior d'ell, això jo no puc dir-li-ho. Però sí que sé que ell, quan eixia d'allí, sempre anava escoltat de Guàrdia Civil. El cabo, el tiniente, o el que siga, o del coll, o de perí, sempre l'acompanyaven a València, quan eixia de viatge. Inclús, quan la Guàrdia Civil quan ell es presentava al cuartel, li feien hasta el saludo. Se tomaban precauciones y la misma Guardia Civil, sin pedirlo general, ellos tenían órdenes de arriba, de sus superiores, en fechas determinadas, cuando haya acontecimientos de esta índole, que tomaban siempre medidas de precaución, identificaban a los rostros desconocidos que podrían pasar por ahí. La impremta de Carcaixent era el punt de referència per a activistes i croates fugats que arribaven a Carcaixent en busca d'ajuda. Entre ells, un dia del 1968 es va presentar en la casa del carrer de Santana un jove, prim i simpàtic anomenat Ilya Stanic. Se presentó como hijo de un ex oficial general, del general, y le contó al general que a la madre delante de él que la cegaron, que la maltrataron y todo eso, como hacían en realidad eso, pero todo era mentira. Era un xic, a més, ben vestidet, ben simpatiquet, arribar a tindre relacions amb una xica així de Carcaixent. Ilya està un any en l'organització i té accés a informació important sobre la composició i activitats de l'Otpor. Fins que un diumenge, quan tot el món està fora, Ilya va a la impremta buscant Luburić. Al general lo encontró en la cocina preparando café o algo y tenía una vara de hierro gruesa de 60 centímetros de largo y le dio un fuerte golpe por detrás. Y por eso se explica cómo él tan esmiriado y flaco pudo matarlo. Después, con un cuchillo de cocina, le dio en la nuca 5 o 6 cuchilladas para que se desangre. Lo arrastró hacia dormitorio del coronel, lo empujó debajo la cama y según informe médico él estuvo en agonía 3-4 horas. Ilya pren eixe matí un taxi cap a València i des d'allí se'n va al port de Barcelona per arribar a França. José Climent, taxista de Carcaixent, va ser testimoni de la fugida. Està gent en la plaça, passar ell per darrere de nosaltres, que estàvem allí en la parada, i se n'anava directe a un cotxe, pujar i arrear cara a València. Bueno, arrear cara al Sida, cara a València. I després, al rato, tornava el taxista que el va portar i m'ho va dir que havia deixat aquest senyor en València. Després,
resulta que un altre taxista de València, que era de gran turisme, i un dia ens va dir que ell havia sigut el que havia portat a este xic a Barcelona. El día siguiente, cuando los chicos de la imprenta, había 10 o 15 chicos trabajando, llegaron, el linotipista se encontró con la linotipia fría. Dice, qué raro, don Vicente, porque lo llamaban don Vicente. Él vivía bajo identidad de don Vicente Pérez García, nativo de Carcagente. Dice, qué raro que la linotipia está fría. Dice, no pasa. Entonces uno muchacho dijo, ¿quién jugaba con la pintura roja aquí sobre una mesa? Y dice, nadie, no hemos usado. Y miró arriba y había una mancha roja arriba. Es que la sangre a través del piso se filtró y cayó por ahí. Entonces cuando Pepe tocó ¿cómo se llama? Tipógrafo, es sangre, corrió arriba, recorrió todos los dormitorios, nada. Abrió el dormitorio del coronel y vio una mancha de sangre y los zapatos fuera. Se dio cuenta, corrió rápidamente a Guàrdia Civil, que està a 200 metros, i així se descubrió. Fins així la versió oficial i comunament acceptada. Però queden punts obscurs no resolts mai. Com va poder Ilia, dèbil i prim, matar el corpulent Lúburitx sense ajuda? Per què va escriure una carta a la seva nòvia proclamant que era innocent? Per què van rebre pressions els metges i els policies i el jutge Benedito que investigaren el cas? Perquè la impremta va estar presentada vora 4 mesos. Pel que fa a la gent del poble, tot este torrent de successos es va catalitzar finalment en l'anunci d'una gran concentració d'extremistes de dreta, molts d'ells agressius i amb ànims exaltats. Només un xicotet grup de joves va reaccionar, fent pintades en alguns murs del poble que deien «Fora nazis». D'aquella lleu protesta encara queda un detall sobre esta porta de fusta. Com entonces érem jóvens i atrevits i a 3 anys, de fer la nostra manera, la nostra protesta. La nostra protesta va ser arriesgar-nos a fer algunes pintades que alguns dies encara crec que es conserven al nostre poble. Va ser algo difícil perquè la Guàrdia Civil, una gran protecció, tot el cementeri per la nit, entonces no podíem nosaltres posar en el cementeri per la nit ninguna pintada que era la nostra idea, perquè sabien que anava a vindre tots els nazis d'Espanya i d'altres països. L'endemà, per a l'enterrament, es van reunir a Carcaixent tots els divisionaris, falangistes i nazis que pogueren enterar-se a temps. Anys després, es convertiria en un costum per a feixistes de tota Europa concentrar-se en el cementeri de Carcaixent els aniversaris de la mort de Lúburitx. Ara, quan feren l'enterro, allí hi hauria molta gent, i hi hauria molta gent de tots els costos. A veure qui era aquesta gent. Fórem invadits per les persones que no creguem que ningú les vulgui en el seu poble i passarem, jo crec que entre por i estupor. Por perquè encara manaven encara ells, estupor perquè pareixia que fos possible que en els anys 70 encara es fera un homenatge d'aquest tipus i l'eixida del funeral en l'església és quasi inolvidable en les xiques o les senyores o com siguen o com es diguen en correatges posades portat d'una manera que nosaltres això ja creiem que en la història ja no tornaríem a veure i ho vegerem. La mort de Lúburitx va convertir Carcaixent en punt de referència dels feixistes europeus més radicals. Però l'activitat dels membres de l'Otpor va continuar com sempre, fins que més tard una disputa entre dos activistes croates va acabar amb l'apunyalament del coronel Czernoski per part del violent Stanko. En la impremta, l'ambient era tens. Entonces, n'hi havia aconteciments, n'hi havia amenaces que uno se tenia que enterar, diríem, per les seus propis informacions de fora de la impremta. Allí no se dia mai res, però no sé, se tocava i n'hi havia una tensió, se mirava per una finestra que n'hi havia dalt. O sea, els treballadors, per lo menos jo era conscient de que allí passava, o sea, uno no treballava en una impremta normal, treballava en algo més que una impremta normal, no? Mentrestant, l'Otpor s'havia reorganitzat i endurit. A Oslo, un comando mata l'ambaixador iugoslau a Suècia. A València, Dinko Sakic organitza el segrest d'un avió suec per tal de demanar la llibertat dels seus activistes detinguts al país nòrdic. El primer acto que sorprendió a los comunistas y a todo el mundo fue el préstamo del avión sueco, no secuestro, porque lo hemos prestado por algunas horas y lo hemos devuelto
sin más mínimo daño. Inclusive muchos pasajeros testificaron buen comportamiento y los secuestradores dejaron en libertad a muchos que decían enfermos eran o no, y los viejos sin condición alguna lo dejaban mientras esperaban la llegada de los presos, que de una u otra manera el gobierno sueco lo obligó a subir al avión, lo obligó y le dieron una amnistía que los secuestradores exigían, una amnistía. Se reunió el gobierno sueco y ellos tenían unas leyes especiales y dictaron una amnistía y dejaron el vuelo libre hasta Madrid. Ellos no sabían hasta dónde, pero los chicos se enfilaron hacia Madrid. Y en Madrid, cuando llegaron en el espacio aéreo de Madrid, pidieron el permiso para autorizar y pedían ponerse el contacto con un tal Dinko Šakić. Y tenían únicamente la dirección de la imprenta de Carcagente y no sabían que yo hace tiempo no estaba allá. Y esto era muy convincente de que yo no sabía nada. Y ellos le preguntaron allá, ¿conoce usted eso? No, dice no, pero ¿por qué lo buscan? Y él mostró un diario, un periódico nuestro que yo editaba y ahí figuraba, entre otros, mi nombre como editor responsable. Dice, sabemos que hay un croata y queremos tener una persona que nos ayude y que nos sirva de intèrprete. La segona acció d'envergadura consistia a enviar un grup de gent a Iugoslàvia per capturar Ilija Stanić, però un error en una atracció planificada a Sudamèrica va trencar els plans. Yo el año 75 teníamos una información precisa donde yo había organizado un comando y preparado todo para secuestrarlo allá, traerlo a España y entregarlo a la justicia española. Pero un hecho desgraciado que ocurrió en Asunción el año 76 frustró todo eso, porque los chicos que yo llevé ahí, que fueron liberados, mataron por su cuenta o por equivocación, entre comillas, al embajador uruguayo en Asunción, queriendo asesinar supuestamente al embajador yugoslavo. Y esto era una obra de provocación de los yugoslavos, porque sabían de nuestras vinculaciones y simpatías que teníamos en Asunción, teníamos un apoyo moral y material irrestricto, pero para nuestra propaganda, para nuestra preparación, no para el terrorismo. Y entonces, para evitar eso, el servicio yugoslavo preparó un atentado supuesto contra el embajador yugoslavo, pero los chicos por equivocación asesinaron al futuro presidente del Uruguay designado, doctor Carlos Abdala, que vino a Asunción a despedirse del presidente Stroessner. Y yo me desengañé de todo eso, me cayó muy mal, aunque las autoridades de Asunción sabían que no tenía ninguna vinculación, que fue hecho a espaldas mías, ya entonces me retiré. A poc, l'Otpor va anar dissolent-se. Les circumstàncies internacionals ja no eren favorables als vells anticomunistes. Acabada la Guerra Freda, inclús els Estats Units van posar objeccions per ajudar i amagar els presumptes genocides. El cas més espectacular va ser el juí que es va celebrar el 1986 a Los Angeles contra el ministre d'Interior croata, Andrej Artuković, amb qui en certa ocasió Luburić va apostar qui podria matar més presoners amb les seues mans en el menor temps possible. Borislav Bijalić va assistir al juí com a corresponsal de l'agència iugoslava de notícies Time. En ese juicio en Los Ángeles se habló de todos esos crímenes, y aunque no fue un juzgado en sentido a juzgar a Artuković por crímenes, eso tiene que hacer Yugoslavia, pero fue un tribunal, un proceso para demostrar que se hicieron estos crímenes en Yugoslavia y que Artuković es responsable. Y se demostró y sobrante, con muchos testigos que venían, con muchos vivos ustašes que vivían en Estados Unidos y que se defendían, pero de todo. Por ejemplo, a mí me consternó, a mí me sorprendió cuando llega un ustaša como testigo en ese juicio y le pregunta al juez, ¿y usted ha matado?
Dice, sí, señor. ¿Y ha matado con cuchillo? Dice, sí, señor. Y lo dice y en sus ojos y en su voz no lo veo que lo arrepienta. Yo hablé muchas veces en Buenos Aires con dirigentes judíos y me reprochaban mi actuación. Y yo digo, no, ustedes no tienen que decirme nada. ¿Cómo actúan ustedes con guante blanco en Palestina? ¿Qué han hecho allá? Entonces nosotros no teníamos absolutamente nada contra los judíos ni contra serbios, teníamos en contra únicamente contra los individuos que trabajaban para destruir nuestra independencia, nuestro Estado. Todo individuo que reconocía el Estado de Croacia y respetaba las leyes estava al par de qualsevol croata. 4 anys després del juí, a Iugoslàvia apareixen els primers signes de democràcia. El general croata, exguerriller comunista i ara en l'oposició, guanya les eleccions a Croàcia. El centenar de croates exiliats a Espanya que viuen principalment en les ciutats costaneres de Mazarrón, Benidorm, Gandia i València i Pérez. Els més actius, que com Dinkos van traslladar a Sud-amèrica, són més radicals a l'hora de prendre postura. La militancia de Otpor va a quedar, vamos a quedarnos en reserva y esperando el desenvolvimiento de las cosas. Por si acaso se necesitan nuestra ayuda, sea militar, sea de los votos. Altres, més escèptics, no creuen en la possibilitat d'una intervenció per la força i veuen aquest moviment com un joc de nacionalistes aïllat a l'estranger, que ja han perdut el contacte amb la nova realitat de la seva terra.